Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer saludarles por medio de este website, por medio de el website de Dayspring University of Theology. Como profesor de esta universidad, estoy muy contento de poderme introducir con ustedes para poderles enseñar esta tarde sobre el tema Un paso hacia la libertad, que trata directamente con el tema del alcoholismo. Nosotros estamos siendo preparados para ser consejeros. Me cuento entre uno de ustedes porque estoy yo finalizando mi doctorado con la misma universidad. Ya tengo una maestría en consejería cristiana y estamos siendo preparados y capacitados para saber cómo poder enseñar en distintas áreas, en distintas formas a las personas con múltiples problemas psicosomáticos, múltiples problemas morales, espirituales, de carácter individual y aún algunos físicos. Estamos contentos por lo que Dios está haciendo con nuestra universidad y porque nos estamos extendiendo para su gloria y para su honra. Vamos a orar y vamos a poner esta enseñanza en las manos del Señor en esta tarde. Me presento con usted, mi nombre es Carlos Alberto Ramos, profesor de la Universidad Dayspring University of Theology, con una maestría en consejería cristiana y ya a punto de finalizar mi doctorado. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde por esta enseñanza y que le pueda bendecir debido a la situación que estamos viviendo ahorita, la cual no tiene que ser una situación de temor, pero sí estamos tomando y obedeciendo las leyes de nuestro gobierno, que nos pidió tomar una cuarentena, y esto ha venido a repercutir en todas las universidades en general. Y pues muchas de ellas trabajan por internet. Por esta ocasión nosotros estamos más que nada trabajando vía internet para poder hacerle llegar a usted la enseñanza, ¿verdad? De alguna manera u otra, hacérsela llegar para que usted, con el manual, que también estará entregándosele, su manual sobre un paso hacia la libertad, sobre el alcoholismo, usted pueda con nosotros tomar esta lección y pueda seguir incrementando sus créditos para su siguiente faceta en la universidad. Así que vamos ahorita a orar al Señor y vamos a pedirle por esta lección. Amantísimo Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia en esta tarde, pidiéndote, Señor, que tú te encargues de esta lección, que sea de bendición para mis hermanos, que sea de grande victoria y de gran gozo, y que la puedan disfrutar, Señor, y que puedan gozarse con ella. En el nombre de Jesús te pido, Padre amado, que bendigas todo este tiempo, Señor, y que sea un tiempo glorioso para ti, y que sea un tiempo de victoria para ti. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos cómo saber aconsejar a las personas con el problema de alcoholismo y distintas sustancias, las cuales los llevan, Señor, a hacerse adictos de ellas. Danos la sabiduría en esta tarde, danos las formas en esta tarde de cómo poder llegar a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Antes que nada, quiero hacerles saber que las cifras sobre el tema del alcoholismo son bastante altas en el área de América Latina, en el área del Asia y en el área también del África. En el área de Europa es un porcentaje no muy alto, es un porcentaje más moderado debido a la diferencia de culturas. La diferencia de culturas tiene mucho que ver con las sustancias. Hablemos de sustancias químicas, porque si hablamos de un vino original, hablamos, por decir, del vino judío, el vino el cual consumen los hebreos. En algunos de sus vinos tienen un porcentaje muy bajo de alcohol, es el 1%, el 2% de alcohol. No se puede considerar una bebida con sustancia química, es muy bajo, muy moderado, y muchas de sus bebidas en realidad no contienen ni siquiera alcohol. Pero la cerveza, otro tipo de marcas alcohólicas que usted conoce, que no voy a mencionar ninguna de ellas,
tienen grandes grados de porcentaje de alcohol. Cualquier bebida que contenga el 25% de alcohol o más es una bebida bastante peligrosa para el sistema y para el organismo. Es un peligro para la salud y es una bebida que tiene el poder de convertirse químicamente en una adicción hacia el sistema orgánico de una persona, de un ser humano. Esto lo vamos a entender un poco más tarde, pero sí las cifras son alarmantes, más que nada en América, por el tipo de cultura. ¿Por qué? Porque en América nosotros tenemos la bebida de la cerveza como una sustancia de embriaguez. En Europa la tienen simplemente como una bebida más dentro de las bebidas que proporciona cualquier restaurante. Todos los restaurantes en Europa, como en España, Italia, Francia, Alemania, en todos esos lugares, todos los restaurantes trabajan así. Todos los restaurantes en su menú tienen como algo normal las bebidas. En esos países las licencias tienen un trámite muy diferente, no son tan estrictos con las licencias porque para ellos el alcoholismo no es un problema grave dentro de las naciones, aunque sí hay alcoholismo. Hay personas que ya están muy atadas a ese tipo de sustancias. Pero entrando al tema, nosotros en América sí tenemos graves problemas porque el alcohol más que nada en nosotros es es un paso hacia la embriaguez. La embriaguez causa distintos tipos de problemas en nosotros psicológicos, psicosomáticos, nos lleva a la reflexión de dolores internos, de heridas, como que se refugia la persona a través de las bebidas embriagantes para curar o para poder recordar en ese abismo, en ese problema, en ese momento donde te encuentras como en un globo, como dentro de un abismo donde tú encuentras algún tipo de refugio y algún tipo de beneficio. Por eso es que en América hay un gran problema con el alcoholismo, créanmelo, las cifras son bastante alarmantes y son bastante grandes. Pero pues ahorita estamos entrando a la lección apenas y usted va a abrir sus libros y ya le llegó, y yo sé que sí, desde el momento que está recibiendo esta enseñanza, sé que el libro ya lo tiene en sus manos. Y vamos a entrar al prólogo. En el prólogo quiero solamente tocar dos cosas. La sabiduría de Dios que está ya en la Biblia, que es mucho mayor que la sabiduría del hombre ya en teorías psicológicas, y el poder de Dios para liberar hombres y mujeres de la dependencia de sustancias es mucho mayor que las debilidades del consejo del hombre. Claro que sí. Nosotros como consejeros, este prólogo lo digo para ti, la enseñanza es para ti, consejero. No estoy tratando con personas que tengan problemas con el alcohol. Estoy enseñándole a alumnos de la Universidad Dayspring, University of Theology, los cuales están ellos deseando tener la capacidad para ser consejeros efectivos para personas con distintos problemas psicosomáticos, psicológicos, espirituales, algunos físicos. Entonces, estoy dirigiéndome a ti, consejero, que la mayor de la sabiduría más poderosa que vas a poder encontrar para poder aconsejar a estas personas se sostiene en la palabra de Dios. Tienes que saber manejar la palabra de Dios y saber cuántos versículos en la Biblia y cuántos recursos en la Biblia podemos encontrar para poder ministrar a una persona que se encuentra en el área del alcoholismo. Claro que en este libro te enseña un sistema bastante detallado y bastante bueno para que con este libro tú puedas completamente lograr que una persona alcohólica pueda dejar de ser alcohólica y pueda sanar, Señor, su corazón, restaurar su vida e integrarse a la sociedad y a la familia de Cristo como una persona totalmente liberada de las garras del alcoholismo o cualquier sustancia. Entonces, las filosofías ahorita están muy de moda.
Hay muchos centros de alcoholismo que no hablan sobre la palabra de Dios, que de una manera psicológica, fisiológica, de una manera médica, tratan esta enfermedad. Y déjame decirte que al no entrar la palabra de Dios en todo este paquete, hay un déficit bastante grande para que las personas puedan tener éxito y ser completamente liberadas. Muchos programas como la psicología también, la psicología humana, dice que el hombre no va a poder nunca dejar de ser un alcohólico, es un enfermo por siempre, y la palabra de Dios dice que nada es imposible para el Señor. Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchas promesas en la palabra de Dios que nos hacen saber que nosotros podemos ser libres, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario el precio de nuestra libertad. Entonces, tu primer elemento, tu primera herramienta que tú tienes para poder introducir una consejería de poder, una consejería adecuada, una consejería que traiga una verdadera libertad a este tipo de personas, es la palabra de Dios. Es la sabiduría de la palabra de Dios, donde vas a encontrar todo lo que estas personas necesitan, ayudándote con este manual claro y con lo que te estamos dando ahorita. Y dos, el Evangelio de Dios de Jesucristo, el Salvador, puede liberar al hombre de la adicción química, de toda forma de esclavitud y destrucción. Patrones de comportamiento que vienen de la naturaleza carnal, naturaleza caída y que existen en cada persona. Esto es que cuando Jesucristo está hablando del Evangelio, está hablando de buenas nuevas. Y cuando está diciendo buenas nuevas, está hablando de buenas noticias. Está diciéndote claramente que Él tiene la solución para cualquier problema. Entonces, tú, mi amado estudiante, le tienes que hacer saber a estas personas que hay solución en Cristo Jesús, que en Dios sí se puede ser libre del alcoholismo y cualquier problema, ya sea del alcoholismo, de la marihuana, de la cocaína, de la heroína, de agua de chango, de anfetaminas, de cualquier tipo de sustancia química. Jesucristo sí tiene el poder para liberar y romper las cadenas. Por un tiempo trabajé con personas adictas. Por un tiempo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, trabajé y estuve involucrado con Victory Outreach, ministerio del siervo del Señor que ya está en el cielo, el pastor Fermín García. Y trabajé en uno de sus centros apoyando a un pastor llamado hermano Piña, y en muchos casos pude conocer y pude ver sus causas, pude ver cómo se iniciaron en el mundo de las drogas o en el mundo del alcohol, pero también vi muchos milagros. Fui testigo, de hecho, una vez en una campaña evangelística donde fui a predicar, fui testigo visible donde vi cómo el Señor tocó poderosamente a un joven y lo liberó completamente de la adicción de las drogas, lo liberó de la adicción del alcohol y de la adicción de las sustancias químicas. En varias ocasiones, en varias campañas, en Matamoros también, vi mucha gente atada al alcoholismo ser liberada con el pastor Víctor Barrientos, quien tiene un centro de rehabilitación para drogadictos ahí en Matamoros, Tamaulipas, en la iglesia Viento Recio. Trabajé también con ellos, trabajé con muchos muchachos, muchos jóvenes y señores adultos, administrando sus vidas y conociendo exactamente sus problemas del alcohol. Soy una persona, como dicen los que vienen de problemas del alcoholismo, le llaman una persona escuadra, pero que no ignoro y que tampoco, no digo que no probé lo que era la marihuana, sé lo que se siente fumar marihuana, cuando ya la fumas en exceso, cuando ya estás fumándote 1 o 2 cigarros de marihuana. Llegué a fumar, llegué a alcoholizarme también, pero por la gracia y la misericordia del Señor no permitió que yo me quedara en uno de estos vicios. Bueno, le doy gracias a Dios por eso, pero sí tuve
la desagradable experiencia de haber experimentado el poder haber pasado, sentir qué se siente estar alcoholizado o el estar drogado con la marihuana. Pero he atendido casos bastante delicados y bastante desagradables y he visto que solamente Jesucristo tiene el poder para traer la libertad a las personas. Como lo dice el prólogo, el Hijo de Dios Jesucristo libera a la persona de la esclavitud de la carne y el pecado y la muerte. Jesucristo da gloria y libertad a los hijos de Dios con una vida nueva, tan nueva como la creación en la tierra y vida eterna con Dios en el cielo. La psicología, filosofía, buenas ideas y programas de 12 pasos no pueden. Cualquier tipo de psicología, filosofía, programas, me ahorro nombres, omito nombres por no ofender ningún programa. Pero por decir el programa de Victory Outreach del pastor Fermín García, ¿por qué tiene tanto éxito? Porque todo lo que llevan a cabo, llámese terapia, llámese consejería, llámese administración, está basado en la palabra de Dios. Las personas oran por horas y les tienen un programa fuerte y estricto relacionado con Jesucristo y con la Biblia. La gente sale muy libre de ahí. Y el programa siempre está ahí disponible y lo más precioso es de que si la persona todavía no siente que tiene la voluntad total de haber podido vencer ese tipo de problemas en su vida, puede seguir estando en el programa, estando en el campus, hasta que sienta que el Señor le ha concedido totalmente la libertad en su vida. Entonces sabemos que nomás Jesucristo puede. Hermanos, vamos a entrar ahora sí, ¿cómo vamos a usar estas lecciones? Vamos a entrar ahí al principio, propósito y uso de las lecciones, en el capítulo 2. Y dice, el propósito de estas lecciones es más que liberar a las personas químicamente dependientes del consumo de las drogas o el alcohol, es para llevarlos a una relación salvadora con Jesucristo y ayudarles a ser verdaderos y espiritualmente saludables discípulos de Jesús. Tu consejo tiene que ir en esa ubicación. Tu consejo tiene que ir en ese blanco. Si tú das tu consejo en ese blanco, créeme lo que tendrás bastante éxito. Entonces, cuida que tu consejo esté ahí, en ese blanco, porque ahí es donde tú vas a tener éxito y victoria. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer entonces? Me dices, pastor, ¿qué tengo que hacer? Simplemente no tienes que hacer más que pensar, convertir a esa persona en un discípulo de Jesús. El proceso de la consejería en medio de la palabra que traerás a su vida con el consejo de la Biblia y mostrándole también físicamente, emocionalmente, almáticamente y espiritualmente el daño que se está haciendo con esas sustancias, la reflexión que tomará, el trato del Espíritu Santo complementará todo un trabajo de consejería que estarás llevando a cabo con la persona. Estas lecciones son intencionadas para usarse en un ministerio de recuperación de las drogas y el alcohol, conducido por una iglesia cristiana o un ministerio relacionado con el cristianismo, especialmente iglesias que quieran llevar a cabo este programa. Hermanos, se puede poner como un ministerio. Más abajo dice, es muy importante que los pastores, ministrando, líderes de grupo y asistentes entiendan los principios en el material presentado. Consejero, entiendo los principios en este material presentado. Uno, metas para este ministerio pues en el tuyo, en el caso de consejería. Las metas que tú tienes a realizar con las personas que tú sabes que deseas aconsejar. Si tú eres una persona que se estás preparando en el área de consejería y vienes de ese problema, wow, pues la experiencia te va a ayudar mucho también con la palabra de Dios principalmente para que puedas tomar este ministerio y puedas ayudar a personas que están con este tipo de problemas de alcohol. Presentando el evangelio al adicto a los químicos, pautas para consejería, encuesta para nuevos participantes. Entonces, eso es lo que nos muestra más que nada las lecciones del propósito y uso de estas lecciones.
Ahora vamos a ver las metas para el ministerio. Ahí mismo nos da en el capítulo 3, vamos a ver las metas para el ministerio y vamos a ver que una es enseñar la palabra de Dios usándola como guía, como pauta. Dice, enseñando la palabra de Dios usando la guía como pauta. O sea, esta guía con la palabra de Dios, o sea, se unen. Esta guía como pauta quiere decir, o sea, un recurso, como un arma más que tienes ahí que te va a ayudar a cómo tú puedas aconsejar a las personas. Dos, estudia tu guía buscando obtener más apoyo de porciones bíblicas. Todo lo que puedas investigar en cuanto a lo que la palabra dice relacionado con el tema te va a ayudar mucho para ser efectivo en el tema de la consejería con la persona que vas a estar aconsejando. Número tres, comparte con autoridad con tu equipo de apoyo las cosas que Dios ha propuesto en tu corazón sobre el estudio de esa noche. Ya si te está hablando si vas a formar un grupo, si vas a abrir un ministerio como consejero especial para tratar con personas con casos de alcoholismo y uso de drogas, lo hagas también, que compartas, ¿me entiendes? Con autoridad. Tu equipo de apoyo, las cosas que Dios ha puesto, ¿sabes de qué, hermanos? Pues yo creo que Dios quiere levantar aquí un grupo. Eso ya es si lo quieres hacer. Tomando una responsabilidad de liderazgo, es decir, si la iglesia te dice el pastor, tú como consejero, ¿sabes qué, hermano? Tenemos muchos problemas con el alcoholismo en la iglesia que nos están llegando. Me gustaría que abrieras una célula y trataras este problema y buscaras un buen programa, buscaras un buen recurso de guía para que puedas ministrarlos. El pastor sabe que tú eres un consejero ya acreditado por la barra de consejeros de ministros evangélicos de los Estados Unidos, ya que al terminar tu doctorado se te otorga y el pastor ya reconoce esa autoridad en ti. Hermano, tu guía, tu manual, está la palabra de Dios y puedes hacerlo, ¿verdad? Trata de involucrar a la gente del grupo haciendo preguntas. Ya te da aquí toda la guía de metas para este ministerio si lo llegas a quererlo compartir, ¿me entiendes? Te da las pautas de consejería también, muy importantes. Me gustaría leértelas estas porque sí me gustaron las pautas para la consejería, porque todos se trae el tema planeando la victoria, pero sí lo quiero pasar esto. Dice, para ministrar a alguien necesita escuchar para saber cuál es su necesidad. Aprende a escuchar a la persona, sobre todo si tú pasaste por este problema. No te le adelantes, ni siquiera le digas que ya conoces el problema, que ya lo viviste, vaya. No te le estés adelantando. Toma tiempo para escuchar su problema. La persona quiere ser escuchada, en realidad tiene mucha necesidad de ser escuchada. Mucha gente solo quiere que alguien los escuche, especialmente si tienen muchos problemas o necesidades, que es común en el caso de alguien recuperándose del abuso de las drogas o el alcohol. Hay un montón de cosas que quiere hablar contigo. Entonces, por horas, si va a hablar, déjalo hablar. Y tú solo escucha, anota puntos de los cuales mencione y tú puedas usarlos para convertirlos en tema de consejería. Número tres, muchas veces toma tiempo para que compartan lo que hay en su corazón. Sé paciente con aquellos que no se quieren abrir, pero entran, buscan consejería, buscan ayuda en la iglesia, en algún programa que te involucrases. De alguna forma te está bendiciendo este material como consejero. Eh, Ten paciencia para que la persona abra su corazón. Otra de las cosas, en algunos casos la persona nunca comparte lo que le está molestando. Es importante ser lo suficientemente sensibles para leer entre líneas la conversación de la persona cuando sea necesario. Entonces, hay que esperar cuando la persona abra su corazón, cuando la persona esté en momentos sensibles. Vamos a ir viendo poco, nos va a ir dejando poco a poco ver cómo está la situación. Establece contacto visual para que quien estés aconsejando sepa que estás escuchando y que te interesa. No te distraigas con nada, es importantísimo que no te distraigas con nada, no te distraigas porque si te acordaste de que no guardaste un material y lo ves ahí en tu oficina y te acuerdas y estás escuchando así, eso es como dicen los americanos, es rude, es algo grosero. Entonces,
no presta al 100% la atención debida y necesaria para que la persona se sienta cómoda, ¿me entiendes? Establece contacto visual. Y seis, sé paciente cuando escuches y trata de no distraerte. Sé paciente cuando escuches y trata de no distraerte. Usa los dones de Dios para ayudar a otros. Usa la palabra de Dios en amor, en la forma en que aplique la necesidad de la persona. No la uses de una manera cruel, no la uses de una manera hiriente, no la uses de una manera irritante. Úsala con amor, porque ellos están muy necesitados de amor. Todo lo que han recibido es sufrir. Lo que necesitan es que alguien les ame. En amor usa sabiduría de Dios y el don de discernimiento respecto a sus necesidades. En amor usa el don de Dios, en su sabiduría, el don de discernimiento. En amor ora con la persona respecto a sus necesidades, buscando dirección y si es necesario la posible restauración de cosas perdidas por el abuso de las drogas y el alcohol, por ejemplo, el cónyuge, amigos, trabajo, propiedad, etcétera. Siempre se da gracias por las bendiciones en la vida de la persona. Nunca se me va a olvidar el testimonio tan poderoso de mi amigo siervo del Señor Leonardo González de Matamoros, Tamaulipas, que fue amigo de mi padre también, el hermano Leonardo, que vivió en el mundo de las drogas, llegó a ser una persona que vendía drogas, que las consumía, vivía de las drogas, era un narcotraficante y que el Señor alcanzó en la cárcel, que nunca le habían predicado la palabra de Dios. Y un día un siervo del Señor fue a la cárcel y le predicó. Él estando ya en la cárcel ya había perdido su esposa, había perdido su familia. Cuando salió de la cárcel, salió restaurado, renovado y empezó a orar al Señor por su matrimonio, por la hermana Lourdes, una familia preciosa que aprecio. Si llegan a escuchar que estoy enseñando esta lección, se acuerden que los mencioné como ejemplo, porque yo vi ese testimonio vivo cuando llegué a predicar a la iglesia donde el hermano Leonardo era líder de ella, en ella era uno de los líderes. Me pude dar cuenta de su poderoso testimonio que de verdad tocó mi corazón profundamente. Ver un matrimonio ya que se amaba, estable, un matrimonio que se entendía, como todos los matrimonios con problemas, pero un matrimonio fuerte en Cristo. Haberla perdido, haber venido a Cristo, la recuperó. Entonces, tú como consejero puedes ayudar a estas personas que han perdido buenas amistades, que han perdido familia, que a lo mejor hasta los papás ya no quieren tratar con la persona. En el proceso de su restauración, tú puedes comunicarte con ellos y pedirles ayuda, pedirles que se involucren. A la ex esposa, si no tiene la relación con otro cónyuge, es la oportunidad también que si todavía ama a esta persona, pueda haber porque esa reconciliación matrimonial también le va a tener una gran victoria al proceso de restauración de esta persona que está en la adicción. Entonces, y en amor, si no tienes ninguna opinión sobre el problema de la persona, admítelo y busca ayuda adicional de otros líderes del ministerio. Si todavía no hay una perspectiva de vida, admítelo y ora con ellos respecto a su problema. Si no sabes qué aconsejarle respecto a lo que te está proponiendo, que tienes que saber, para eso te estamos enseñando, pero si ese es el caso, bueno, busca, búscanos, te inspira a los maestros, nosotros te ayudaremos de alguna forma, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Y qué es lo que no debes de hacer en consejería? ¿Qué es lo que no debes de hacer? No contradigas la palabra de Dios. No uses las escrituras fuera de su contexto. No hagas eso. No busques un texto que en un contexto no es en realidad lo que dice. Es muy importante que tú como consejero conozcas muy claro cómo se interpreta de una manera sana doctrinalmente un texto bajo un contexto. Entonces, ten mucho cuidado con eso. No discutas sobre la autoridad de la palabra de Dios. No dudes la voluntad de Dios para la vida de alguien más. No menosprecies a nadie. No fijas respuestas si no las tienes.
No trates de dominar la vida de nadie. Mucho cuidado con eso. Salmo 119:42 dice, quien en tu palabra, que en tu palabra he confiado. Que en tu palabra he confiado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, así vamos a entrar a la lección. Vamos a entrar a la primera lección que se llama Planeando la Victoria. En Planeando la Victoria vamos a ver el plan para la victoria. ¿Es el alcoholismo una enfermedad? La parte 1 y parte 2. El alcoholismo y el abuso de las drogas es pecado, parte 1 y parte 2. Referencias bíblicas para un paso hacia la libertad, las vamos a ver. Las referencias bíblicas le voy a encargar que usted ya las lea en su casa para no extendernos tanto, pero sí léalas, sí anótelas, sí si no se las sabe de memoria, anótelas. Lo que yo hago, pues, no me las sé de memoria, entonces las anoto en una libreta y compártale al adicto, use todos los recursos bíblicos que le ofrece el material, ¿me entiende? Y también eh, el cielo y del pecado 1 y 2, el rendimiento, el rendimiento de cuentas en la recuperación y el devocional diario. Vamos a entrar primero a esta etapa, y ahí nos vamos con el mismo libro al capítulo 1 en la página 13. Nos vamos a ir a la página 13 en adelante y vamos a ver lo que es planeando la victoria. Antes que eso, sí quiero pasar, no quiero brincarme esta parte del tema, no me la quiero brincar, esta parte del tema, porque es muy importante. Entonces, ¿cómo presentas el Evangelio al adicto a los químicos? Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque en realidad el alcoholismo o la adicción a las sustancias, llámesele heroína, llámesele cocaína, llámesele crack, llámesele hongos alucinógenos, llámesele cualquier tipo de pastillas como la pasadrina, la neo, todo tipo de psicotrópicos, todo ese tipo de sustancias, adicción a ellas, no, no es una adicción en el sistema que se convirtió en una idolatría en el placer. Por eso es que no la puedes dejar. Por eso es que la palabra adicto es aquella persona que vive en placer de lo que siente. No es un adicto. Vivir el placer de lo que sientes. O sea, lo que te causa placer es lo que te gusta vivir. En nuestra era parece popular ver a los consumidores de químicos como víctimas de una enfermedad o adicción. Si este es el caso, hay la necesidad de tratamiento para la enfermedad. El problema con este punto de vista no científico hacia el abuso de un químico es que el consumidor no es considerado responsable por sus acciones. En lugar, la culpa es delegada a la adicción o a la enfermedad. Sin embargo, la Biblia lo llama estilo de vida pecaminoso, 1 Corintios 9:10. Hubo un momento en que el individuo tomó la decisión consciente de tomar o usar lo que está haciendo. Trabajando con estos consumidores, muy pronto te das cuenta de que siguen un ritual regular o patrón de pecado en sus vidas diarias. Las drogas o el alcohol vienen a ser su ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que tiene la prioridad suprema en la vida de alguien. Además del Dios de la Biblia, las drogas o el alcohol se hacen la prioridad suprema. El consumidor vive por su siguiente viaje. Se vuelven literalmente esclavos de la sustancia. Toda su vida está construida en el mayor de los casos alrededor de la lealtad a esa sustancia. Algunos roban para obtener dinero para mantener su hábito. Muchos se vuelven expertos mentirosos para cubrir sus pisadas. En el principio que gobierna sus vidas es su Dios.
El yo, las drogas, el sexo, el dinero y el placer son los deseos gobernantes en su vida. Por lo tanto, su ídolo, por lo tanto, su ídolo. Todos adoran a alguien o algo. El consumidor necesita ver que él o ella es un idólatra, no un adicto. Está orando y sirviendo sus deseos en lugar de al verdadero y único Dios quien merece nuestra adoración. No negamos que el pecado es habitual y controlador. Jesús dijo que quien hace pecado, esclavo es del pecado. Primero, está en Juan 8:34. Por eso el arrepentimiento es necesario, no tratamiento para enfermedad o adicción para el consumidor. Esto implica cambiar su lealtad de un pecado dominante, su ídolo, al Dios vivo. La persona se aleja del pecado que lo controla al darle al Espíritu Santo control de cada área de su vida, porque se convierte en un ídolo y le tiene lealtad a ese ídolo, porque ese placer es como un estado de veneración, ese momento de placer, de ese momento de la pone a la persona en ese estado de tan placentero y tan y dentro de su perspectiva tan bueno para ella, es algo tan delicioso que es como una veneración, es como el ritual es cuando lo empieza a consumir, hace ritual al ídolo de, de la adicción, hace un ritual. Entonces, nosotros tenemos que ser muy sabios de cómo llegamos a este tipo de personas y tocar profundamente la atadura tan fuerte que hay en su corazón acerca de esta situación de la adicción. Tenemos que ser muy sabios en Dios para poder ministrar a su corazón. ¿Entiendes, hermano? Vamos a recopilar información. Al presentar el Evangelio es importante saber lo más que puede sobre la persona. Es muy importante, según como dice Proverbios 18, 13 o 25. ¿Qué está usando? ¿Cuánto tiempo lo está usando o bebiendo? Cuando lo usa durante el trabajo, fines de semana, antes de dormir, en la mañana, ¿quién sabe de su hábito? ¿Cómo está afectando a su familia? ¿Cómo está afectando su trabajo? ¿Quién lo llevó a comenzar este hábito? Conseguir amigos. ¿Por qué? ¿Por qué sigue usándolo? Entonces, hermanos, esto es parte del libro. Usted lo va a encontrar ahí en el prólogo. El prólogo está desde el capítulo 2 hasta el 12. Entonces, todo esto está desde el 2 hasta el 12, hermano. Entonces, nosotros le vamos a presentar la verdad con el Evangelio y también le vamos a hablar de las consecuencias y le vamos a hablar que no precisamente es una adicción, sino que es una lealtad que le tiene a la adicción, que le tiene a ese ídolo que se le formó por causa de esas sustancias, por causa de, de todo el, de toda la forma, y lo vamos a ver más adelante, el envenenamiento químico, fisiológico, sanguíneo, con el placer emocional y sentimental que llega a haber un estado espiritual, hermanos, digamos, bastante grueso, donde la persona llega a lagunas mentales bastante críticas, la hace sentir su estado una persona que, que en realidad no es, que le gustaría ser, pero que en realidad no es. Entonces, hermanos, aunado a todo eso, vemos el grande problema que tiene el alcoholismo o que puede tener en la vida de las personas. Ahora, mis hermanos, también lo tenemos que hacer sobre el Dios de esperanza y llevarlos al verdadero arrepentimiento, según 2 Corintios 9 y 11. Y es un proceso de consejería que damos con ellos. Es un proceso de consejería poderoso, donde podemos hacerlo, donde lo llevamos por esos distintos puntos. Le damos a conocer lo que es el alcoholismo,
o cualquier atadura hacia una de esas de las adicciones. Recopilamos de información, escuchamos lo que nos dicen, presentamos la verdad del Evangelio en sus vidas, le decimos las consecuencias que habrá, porque hay consecuencias de carácter físico, hay consecuencias de carácter moral, hay consecuencias de carácter psicológico, hay consecuencias de carácter espiritual. Hay muchas consecuencias, hermano. Hay consecuencias de carácter familiar para una persona adicta. Es un montón de problemas con los cuales como consejeros tenemos que ayudar a que pueda lidiar y pueda Dios ir dando la victoria en cada una de estas situaciones que se convirtieron en problemas por causa de su adicción, hermanos. Eso es bastante